Bueno, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es José María Uría y soy el director del área de cultura de la Fundación Anastasio de Gracia, que es la entidad que promueve la plataforma Salva Peyronceli 10, que no sé si la conocen, que es la que ha conseguido que se proteja el emblemático edificio de Entrevías que fotografió Robert Capa en 1936 y el realojo de sus inquilinos en condiciones dignas, y que promueve el Festival Robert Capa Estuvo Aquí, que enmarca este coloquio que venimos a presentar titulado Verdades y mentiras sobre la biografía de Gerda Taro. Durante los casi 5 años que venimos trabajando en torno a la figura del mítico fotoreportero húngaro y su obra, hemos detectado que existen muchos bulos y falsedades circulando por las redes sociales sobre su identidad, que muchas veces se ve confundida con la de Gerda Taro y que en algunos casos se llega hasta a enfrentar absurdamente con la de la fotógrafa. Todos estos infundios son fáciles de aclarar acudiendo a distintas biografías existentes de ambos personajes, pero siempre es más fácil leer un tuit que leer un libro, por lo que la expansión y extensión de las mentiras corre a la velocidad de la luz. ¿Qué les voy a contar a ustedes que viven en la era del fake? Por eso, hoy, bajo el título de Verdades y mentiras sobre la biografía de Gerda Taro, vamos a tratar de separar el grano de la paja sobre la vida de la primera mujer fotógrafa de guerra muerta en combate, con la ayuda de dos de los mayores expertos sobre su vida de nuestro país. Me acompañan Fernando Olmeda, licenciado en Ciencias de la Información y en Ciencias Políticas, con una extensa, larga carrera en los medios audiovisuales. Ha trabajado para los servicios informativos de la cadena SER, de Telemadrid y de Telecinco, como bien reconocerán. Y ha dirigido varios documentales, entre ellos destaca El viaje de Carla, que ha sido premiado por el público en diversos festivales. Además de tener una larga obra literaria, 11 libros publicados, el último de reciente aparición, que lleva el título de Mexic, la última crónica de Sofía Blanco, que les recomiendo y porque recupera una voz del periodismo, una voz femenina también, del periodismo español que merecía ser recuperada. Como decía, ha publicado 11 libros y además ha participado en otra decena. En el ámbito de la historia de la fotografía, es autor de la biografía de Juan Gienes, titulada El fotógrafo del optimismo, y de Gerda Taro, como pueden ver en esta mesa, Fotógrafa de guerra, el periodismo como testigo de la historia. Buenas tardes, Fernando. Muchas gracias por acompañarnos y por aceptar la invitación. ¿De dónde nace ese interés por la historia de la fotografía y, en concreto, sobre la figura de Gerda? Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Gracias por la invitación, José María. Gracias también a la Casa Encendida por su habitual hospitalidad y gracias a los amigos que habéis dedicado un rato a estar aquí en este encuentro. Digamos, como idea previa, quiero aludir al concepto de memoria, ¿no? Que no solamente desde mi punto de vista es una relectura o revisitar el pasado, sino que desde mi punto de vista memoria es presente. Y hablar de memoria es hablar de identidad. Y sin identidad individual y colectiva no hay sociedad. De tal manera que el ejercicio de la memoria tiene que ver con articular relatos para entender lo que fuimos, comprender mejor lo que somos y entre todos diseñar el futuro, ese futuro que queremos o en el que queremos vivir. Y esto viene con carácter introductorio a este libro, que es el segundo que escribí. El primero fue El látigo y la pluma, homosexuales en la España de Franco, en el que, bueno, profundizaba en la discriminación legal y en la discriminación social y en la persecución legal de los homosexuales durante la dictadura. Con esa idea, justamente, con esa idea de mirar al pasado para entender un poco mejor lo que somos y cómo hemos llegado hasta aquí, y también pensando en el futuro. Y el segundo libro, que es de 2007, nos interesamos, tanto la editorial Debate como yo mismo, por Gerda Taro, porque
digamos, confluían varios factores. En primer lugar, no había nada escrito sobre ella, y en segundo lugar, esta razón de oportunidad derivada del hecho de que se cumplían justo los 70 años de su muerte, el 25 de julio de 1937. De tal manera que era una oportunidad bibliográfica o una oportunidad de, bueno, de ahondar o de acercarnos a una figura que era muy poco conocida en España, mucho más en Centro Europa, sobre todo en Alemania, y esa fue la razón. Ahí nos pusimos a trabajar con la base de la biografía canónica, digamos, la biografía oficial de Irme Schaber, que solamente está publicada en alemán. No sé si en inglés, creo que solo en inglés alemán. creo que también, en inglés también. Sí. Pero luego añadiéndole muchísimos elementos vinculados al paso de Gerda Taro por Madrid, digamos que en los que no había profundizado tanto Irme Schaber, que se centraba sobre todo en la primera parte de su vida, en su paso por Alemania y por Francia. Y ese fue un poco el germen y la idea de este libro. Muchas gracias. Y a mi derecha se encuentra Susana Fortes, que, al igual que Fernando, es doblemente licenciada, en su caso en Geografía e Historia y Historia de América, y ha trabajado como profesora como profesora de Historia en el Instituto Sorolla y ha impartido clases de Español e Historia del Arte en Estados Unidos. Como escritora ha publicado 12 novelas, entre las que destaca El amante albanés, con la que fue finalista del Premio Planeta en el año 2003, y varias de sus obras han sido traducidas a diversos idiomas como el alemán, el griego, el holandés, el portugués. Hoy nos acompaña aquí por ser la autora de la novela Esperando a Robert Capa, que fue distinguida con el Premio Lara en el año 2009. Buenas tardes, Susana. ¿Cómo surgió tu interés por Gerda Taro y el hecho de convertirlo en una novela? En novela. Bueno, buenas tardes. Es un placer estar también acompañada hoy por todos vosotros. Y os cuento, a ver, cómo el origen de las novelas siempre es un poco un misterio. En mi caso, tiene que ver con la maleta mexicana. No sé si os acordáis, cuando apareció la maleta mexicana en 2009, toda la prensa se hizo eco, pues fue uno de los mayores hallazgos del fotoperiodismo. Había más de 3.000 rollos de negativos y de fotos de Robert Capa, de Gerda Taro y de Chim, David Seymour, ¿no? Y la prensa se hizo eco, y yo un día desayunando me encontré con esas fotos. Se publicaron en New York Times, en el periódico de Cataluña, en El País, varias de esas fotos. Y una de ellas, una en concreto, a mí, que soy así, pues me llamó la atención. Y es una foto que, no sé si me oís bien, sí. Es una foto de una mujer con el pelo corto, dormida, con un pijama de chico, en una cama estrecha de un cuarto de hotel. Que parece casi un niño, porque lleva el pelo muy corto, si no fuera por las cejas muy depiladas y, bueno, con las sábanas enrolladas, como si hubiera dado muchas vueltas en la cama antes de dormirse, ¿no? Y entonces digo yo, pero esta mujer, que yo no tenía bien identificada, digo, ¿quién es esta mujer, ¿no? Me pareció no es una gran foto desde el punto de vista técnico. Es una foto casera casi, es una foto pero muy tierna, porque es la típica foto que le hace un hombre enamorado a su chica cuando está dormida, ¿no? Y a mí me despertó el interés, porque Robert Capa sí que estaba en mi foco, porque soy mitómana, porque tenía todos sus libros de catálogos de exposiciones. Ocupaba un lugar de honor en mi biblioteca junto con Corto Maltés, Ulises y mis personajes, el Capitán Scott, pues ahí estaba también Robert Capa. Y también porque he vivido toda la vida rodeada de periodistas, mi familia, algunos de mis hermanos, y mis amores, mis parejas, mis amigos son o han sido corresponsales de guerra. Entonces, digamos que a Robert Capa lo tenía enfilado,
pero a ella no. Y entonces mi pregunta fue ¿quién es esta mujer, ¿no? Y de ahí nació un poco la historia y también de otro elemento que le comentaba antes en el café a José María, y es que estos tres personajes, Robert Capa, Gerda Taro y David Seymour, tienen algo no solo épico, sino trágico, que a mí, como escritora, me llamó muchísimo la atención, y que es, digamos, que los tres murieron en el tiempo de descuento del partido. Y os lo explico muy brevemente para no alargarme. Gerda Taro muere después de salir ilesa, sin un rasguño, que es un milagro, de la peor batalla de la guerra, de Brunete. Consigue salir de ahí sin nada, bien, con sus fotos. Al día siguiente se iba a París, se había comprado una botella de champán para despedirse de sus amigos que compartían la residencia de intelectuales antifascistas y tal, y porque se iba. Y estaba con las fotos que quería. Y bueno, pues en la vuelta de esa batalla de Brunete, que se sube del coche del general Walter en el estribo, en una maniobra tonta, en una marcha atrás, un tanque ruso le pasa por encima, ¿no? El mayor tanque del mundo, un T-26, ¿no? Y eso o sea, es como que no tocaba, ¿no? Después de haber salido ilesa de Brunete. A Robert Capa le pasa otro tanto de lo mismo algún tiempo después, en el 54, en Indochina. Hay un reportaje de la revista Life que le encargan y que él no está muy seguro de hacer ni de querer hacer, y dice que no. Y en el último momento cambia de opinión y dice, va, voy. Y va. Y bueno, pues en ese momento ve la foto, porque es un fotógrafo muy intuitivo, ve unos prisioneros del Vietcong con los brazos atados atrás. Perdón, esto ya me lo he descolocado. Perdón. No sé si alguien puede venir a ayudarme con esto, que me he hecho un lío. Vale. No sé si me oís así. Bueno, pues eso, y en ese momento pues sale a hacer la foto en un desnivel. Perdón. Es que no sé si es eso o es... Suelta la diadema. Bueno, pues os decía eso, que bajando, o sea, una ladera, pisa una mina y salta por los aires, ¿no? También en el 54. Un viaje que casi no hace, ¿no? Y por otra parte, Chin le pasa otro tanto de lo mismo, el tiempo de descuento, la prórroga del partido, pues eso, en la guerra de Suez ya estaba firmándose el armisticio, eran los últimos días. De hecho, tardó 2 días en firmarse el armisticio, y un francotirador egipcio le pega un tiro, ¿no? Y entonces, que los tres tuvieran ese ingrediente del azar, de lo trágico, de tal, pues a mí me pareció muy poderoso literariamente, ¿no? Y bueno, ya no me enrollo más, es un poco el por qué me metí en esta historia, ¿no? Y por qué me interesó, por qué me llamó la atención, ¿no? Muchas gracias. Antes de comenzar, me gustaría invitarles a todos a que participen en el coloquio cuando lo deseen. Si hay algún tema de los que estamos tratando, les surge cualquier cuestión, levanten la mano y Lucía les acercará el micrófono para que puedan formularnos esa pregunta. Vamos a empezar con uno de los temas fundamentales dentro de esta polémica que nosotros hemos ido detectando en las redes en torno a Gerda Taro, ¿no? Y uno de los que consideramos uno de los errores más extendidos en el ámbito, sobre todo, curiosamente, en el ámbito español, ¿no? Que es sobre la identificación de la propia Gerda. Dice la Wikipedia, escrita en español, con respecto a la entrada de Robert Capa. Robert Capa viene definido de la siguiente manera: Endre Ernst Friedman y Gerda Taro, seudónimo de Gerda Pojorile.
fueron una pareja de corresponsales gráficos de guerra y fotoperiodistas durante el siglo XX que trabajaban bajo el nombre común de Robert Capa hasta el fallecimiento de Taro. Tras la muerte de Gerda Taro, Friedman siguió utilizando el seudónimo con el cual cubrió otros conflictos, la Segunda Guerra Chino-Japonesa, la Segunda Guerra Mundial, etc. Para que vean que esto solo ocurre en España, la Wikipedia inglesa dice Robert Capa, nacido Endre Erno Friedman, el 22 de octubre de 1913 hasta el 25 de mayo de 1954. Fue un fotógrafo de guerra y fotoperiodista húngaro-estadounidense, además de compañero y socio profesional de la fotógrafa Gerda Taro. Está considerado por algunos como el mejor fotógrafo de guerra y aventura de la historia. Pero además es que todas las biografías habidas y por haber en torno a Robert Capa, de las cuales hemos traído aquí algunas, como la de Alex Kershaw o la inicial de Richard Whelan. Hay otros libros como el que han citado de Irma Schaber, que esperemos que algún día alguna editorial española se digne a traducírnoslo a nuestro idioma. Está también el libro de François Maspegot, Gerda Taro, La sombra de una fotógrafa. Bien, pues aun teniendo toda esta literatura que coincide plenamente en el relato de cómo se construye ese nombre, ¿no? que nos van a pasar ahora a relatar, nos encontramos que esto se sigue extendiendo por las redes día a día. Por eso me gustaría que, Fernando, nos relataras esa versión de cómo surge correctamente el nombre de Robert Capa y el de Gerda Taro. Bueno, la versión comúnmente aceptada y a la espera de que pronto surgiera algún testimonio improbable o algún documento tampoco demasiado probable que diga lo contrario, que nunca se sabe, ¿no? Porque realmente la historia es una caja de sorpresas y nunca se sabe, igual que apareció, ¿verdad?, la maleta mexicana hace unos años y cambió por completo la perspectiva y la percepción que se tenía sobre el trabajo de Gerda Taro, pues lo mismo sobre la versión comúnmente aceptada, que bueno, que quien no la conozca pues la cuento rápidamente. Las vidas de ambos son paralelas, ¿no? Ella es alemana, pero de familia judía polaca, y él es húngaro, también de origen judío. Con el ascenso del nazismo en Centro Europa, pues en ambos casos, y por otras razones largas de explicar, coinciden en París. Él ya viene siendo fotógrafo desde hace mucho tiempo, digamos que es un fotógrafo profesional. Endre Friedman es el fotógrafo profesional, y Gerda Taro tiene inquietudes muy variadas, pero realmente se está acercando al mundo de la fotografía porque trabaja en un estudio fotográfico que nada tiene que ver con Capa. Ella es Herta Poorile. Herta Poorile y Endre Friedman se conocen en estos ambientes de izquierdas, de la izquierda centroeuropea, y a partir de ahí, bueno, surge una relación sentimental, y yo creo que hay un acuerdo de cooperación cuando se desencadena la Guerra Civil Española, cuando se produce el golpe de Estado, la sublevación militar del 18 de julio, enseguida pues Capa, claro, que es el fotógrafo profesional, o Endre Friedman, viene para acá. Hay un acuerdo sentimental y luego hay un acuerdo comercial, digamos, para colaborar, cooperar, y la versión comúnmente aceptada es que Endre Friedman no es un nombre precisamente muy comercial en París. Y entonces, bueno, se dice, ¿no?, digamos, la versión oficial, vamos a decir así, es que a Herta Poorile se le ocurre el nombre de Robert Capa para Endre Friedman. Y ella, que también tiene una cierta pretensión de hacer fotografías en España, pues se busca también su propio nombre, ¿no? Porque Herta Poorile tampoco es que tuviera, digamos, no es que fuera un nombre muy musical. Es un momento en el que hay en Centro Europa muchos fotógrafos, artistas, escritores que utilizan seudónimos. Es una costumbre muy grande y muy conocida y muy extendida, ¿no?, desde Brassai a tantos y tantos seudónimos, ¿no? Entonces, bueno, pues ella elige para sí misma, después de, bueno, en el libro viene un poco una explicación más extensa, pero de alguna forma asociamos a Gerda Taro con Greta Garbo, que tiene una musicalidad parecida. Greta Garbo en ese momento es una actriz alemana pues, de gran éxito, y ella, bueno, se le ocurre el nombre de Gerda Taro. De tal manera que Robert Capa más Gerda Taro empiezan a vender
las fotografías que hacen, si quieres luego hablamos de la autoría y todo esto, ¿no? Con el sello Capa, que ya se había empezado a conocer, y entonces pues toda la producción inicial de Capa y Taro va a la prensa francesa sobre todo y de otros países como Fotocapa. No hay que olvidar que Gerda Taro viene 5 veces a España, hace 5 viajes en apenas un año. Va y viene de París por diferentes razones y entonces poco a poco se va a producir la emancipación de Gerda Taro, que va a empezar a firmar después de una primera fase de Fotocapa que engloba las fotos que hacen ambos. Luego hay una fase de Fotocapa Antaro y cuando ella se queda sola ya empieza a firmar como Fototaro. Y ese es el final de la historia. No sé si Susana tendrá algo que complementar o que debatir al respecto. Sí, yo tengo una visión más novelera del asunto, pero que se basa en... Yo, si me permitís que os interrumpa, lo que me gustaría que quedara claro aquí es que Robert Capa nunca fueron dos en el origen e intencionalidad de creación del nombre. Es decir, sí. Cuando lo crea, que lo crea ella. Lo crea ella, sí. Yo creo, a ver, ellos se conocen en el 35, en París. París está lleno de refugiados que tienen que buscarse la vida y muchos lo hacen en la fotografía, ¿no? El propio Cornell, cuando llega a París, que iba a estudiar medicina, acaba, como todo el mundo, revelando fotos en el bidet de la casa, ¿no? El hermano de Robert Capa, ¿no? El hermano de André Friedman, como preferáis, ¿no? Entonces se conocen, estaban un poco abocados a conocerse, los dos judíos, todo el mundo se conocía en la ruta de los cafés y tal. Y bueno, en un principio, digamos que no fue un amor a primera vista, porque ella era una alemana disciplinada, de 1,5 metros, flaca, muy borde a veces y con un carácter muy marcado, ¿no? Y Capa pues era como era, ¿no? Y entonces en un momento dado empiezan a relacionarse con una relación de amistad que poco a poco se va transformando. Y hay un momento que para mí es fundamental en esta relación en esta actitud de Gerda Taro hacia Capa, en el que de algún modo ella le dice: chaval, vas mal, o sea, te voy a echar un cable. Y ese momento es cuando se produce el plebiscito en el Sarre de pues, si va a seguir perteneciendo a Alemania, a ese territorio, o va a continuar o va a ser francés, ¿no? Entonces hay mucha expectación. A Capa va a cubrir como fotógrafo esas elecciones y va con él un periodista que me parece que se llama Gorta, ¿vale? Y sale el reportaje y cuando sale el reportaje en París pues va corriendo a verlo, ¿no? Como tal, y no sale su nombre. Es decir, firma solo Gorta, el que hace el texto, no firma el fotógrafo. De alguna forma él se queja a ella y dice: joder, no soy nadie, tal, ¿no? Y en ese momento a ella le toca la fibra sensible y le dice: no sé si te lo mereces, pero te voy a ayudar. Y a partir de ese momento se convierte en su manager, ¿no? Pero su manager quiere decir que él, de hecho, le llamaba la jefa, hasta el sentido de decirle cómo qué pantalones te tienes que comprar, qué camisa te tienes que poner, cómo tienes que relacionarte, porque ella era una ardilla, o sea, era una más lista que el hambre, o sea, hablaba idiomas, varios, alemán, inglés, francés. Aparte, había estudiado técnicas comerciales, tenía mucha intuición para los negocios, ¿no? Y de alguna forma le echó un cable. Ahí todavía no había creado el personaje de Robert Capa, pero ya empezó a funcionar como su manager, ¿no? Él le llamaba a la jefa y ella mandaba. Es decir, ahí empezó la relación. Y poco a poco él le enseñó a ella, de alguna forma, él le enseñó a ella a hacer fotos. Y ella le enseñó a él a buscarse la vida. Esta es un poco la clave de la relación inicial como la tengo yo en la cabeza, ¿no? A partir de ahí la relación sentimental se hace más fuerte, ¿no? En un viaje que hacen a Isla Margarita y ahí sus amigos
la gente que los conoce y todos están de acuerdo que en ese momento es cuando se enamoran, ¿no? Y su relación sentimental pues es más fuerte. Y en ese momento, que era muy difícil salir adelante en París y ganar al día para mantenerse y tal, pues en un momento a ella se le ocurre la genial idea de crear un personaje, un tal Robert Capa, americano, audaz, maravilloso fotógrafo, que por supuesto sus fotos eran tan buenas que se iban a pagar el triple de la tarifa vigente. Y así se crea el mito de Robert Capa. André Friedman hacía las fotos, Gerda las vendía y Robert Capa pues, era el personaje. Esto se descubrió enseguida, es decir, esto tardó menos de un mes en saberse que André Friedman era Robert Capa, pero ya funcionó y él ya era Robert, Bobby, ya asumió. Es decir, ella creó un personaje que además el nombre de Robert Capa pues es muy cinematográfico, como decía Fernando, recuerda a Frank Capra. Frank Capra en ese año había ganado el Oscar con Sucedió una noche. Era corto, era fácil de pronunciar, no remitía a nada, o sea, era muy... Y ella crea para sí misma también el nombre de Gerda Taro, que con esa reminiscencia sonora a Greta Garbo, que era su actriz favorita. Y un poco la idea es que si no puedes elegir tu propio nombre, ¿qué clase de mundo es este, no? Era muy frecuente lo de los seudónimos y lo de elegir un nombre artístico en aquella época, no era nada extraño. Pero lo que pasa es que cuajó, funcionó y a Robert Capa empezaron a sacarle partido a las fotos y Robert Capa, o sea, que ya André Friedman se metió en el personaje hasta la médula, es decir, se convirtió en Robert Capa, en el fotógrafo valiente, audaz, echado para adelante, que ella quería que fuese. Y es un poco el proceso que luego, al llegar a España, la cosa cambia porque ellos pasan de este momento de la vida bohemia de París, de los años 30, ellos ya le habían visto los dos las orejas al lobo, uno húngaro, o sea, Capa con 17 años, lo detiene la policía en una manifestación de instituto, de salida de instituto, lo dejan en coma de una paliza cuando, por influencias, los padres consiguen sacarlo de la cárcel, la dictadura del almirante Orce. Y bueno, su madre es muy conocida esa anécdota, su madre le compra un par de camisas, unos bombachos, unas botas de doble suela y lo mete en un tren. Y a partir de ahí, pues ya nunca más va a vivir siempre de país en país, de hotel en hotel, de guerra en guerra, ¿no? Y es un poco su evolución. Pero en su relación personal y profesional, pasar de ese momento del París bohemio, de los cafés, de la gauche divine, de la bohemia en definitiva, al ambiente bronco de Madrid, de la guerra, los dos cambian, la relación cambia, la situación cambia, el punto de vista cambia, el compromiso cambia, entonces hay una transformación. Bien. Quedando ya claro que era uno de los objetivos, que nunca fueron, Robert Capa nunca fueron dos, que es uno de los errores más extendidos. Sé que no es tu papel, porque no eres, yo creo que quizás fuera más de un sociólogo, pero como vienes del terreno de la ficción, y una ficción que además es rigurosamente exacta con lo que fue la historia, la documentación, ¿no? Sí. Eso me sorprende de tu novela porque perfectamente hubiera sido lícito que hubieras creado. ¿A qué crees tú que se debe? Sí. No, yo creo que cuando haces ficción con personajes reales no es muy lícito irte mucho de los datos. Tú puedes crear, tienes que
por supuesto, inventarte diálogos, escenas o tal, pero no puedes, no puedes cambiar los hechos. O sea, yo creo que eso no es lícito hacerlo con personajes reales. Cuando inventas personajes, pues de otra manera sí, pero en este caso no. Entonces, para mí era importante ser rigurosa en eso, ¿no? ¿Y a qué crees tú que se debe esta variación o que se ha creado o esta leyenda urbana en torno a que eran dos, a que este rol tan extendido al final? Sí, no sé cómo explicarlo. A ver, yo creo que hay una tendencia, y es muy justificada muchas veces, de que siempre detrás de un gran hombre hay una mujer olvidada, una mujer silenciada, una mujer que no se ha tenido en cuenta. Y es verdad en muchos casos, pero en mi opinión, y luego si queréis lo discutimos, no es el caso de Gerda Taro para nada. O sea, ella no, y además no creo que a ella le gustara este planteamiento tan condescendiente o paternalista. Estoy absolutamente convencida de que hubiera sido una grandísima fotógrafa, pero ella empezó a desarrollar, ella aprendió la fotografía con capa cuando salían pues, por los mercados de París. Al principio él enseñaba con la Leica, tal. Pero al llegar a la guerra, aquí, ella empezó a desarrollar, o sea, porque la técnica fotográfica pues, se aprende o se puede aprender pronto. Lo difícil es el punto de vista, ¿no? El punto de vista, desarrollar un punto de vista propio es desarrollar una manera de pensar. Una manera de ver es una manera de pensar, es una manera de enfocar. Entonces, Capa tenía la suya y Gerda estaba empezando a desarrollar la suya, que era muy propia y eran distintas, ¿no? Y entonces en ese momento Gerda empieza profesionalmente a crecer, a necesitar desplegar sus alas, o sea, desarrollarse y crecer como fotógrafa y hacerlo autónomamente. Porque yo creo que hubo una pequeña parte, un pequeñísimo periodo en el que los dos, durante la Guerra de España, y que el equívoco puede venir por ahí, enviaban algunas fotos, aunque trabajaban para medios diferentes, a veces ella para Bu, para Regards, para Sessuar, algunas fotos las enviaron bajo el sello Capa, pero son muy pocas y son perfectamente reconocibles. Cuando se encontró la maleta mexicana, en el Centro de Fotografía Internacional de Nueva York, y la comisaria Cynthia Young decía que son poquísimas porque hemos identificado perfectamente las fotos de Gerda, porque ella estaba en determinados sitios, no siempre estaban juntos en los mismos sitios. Por ejemplo, Gerda estuvo en Valencia, en el Congreso de Intelectuales, Capa no, tal. Entonces sabemos qué fotos son de uno, qué fotos son de otro, casi las tenemos todas clasificadas, y luego porque marcaban las fotos de distinta manera. Ella lo hacía con hilo de coser, como los directores de cine, y él lo hacía con un corte en forma de cuña. Es decir, hay muchas maneras y también pues, otras muchas maneras de identificar. Hay una porción, pero minúscula, de fotos que hay ciertas dudas si son de Capa o de Gerda, ¿no? Pero además ella enseguida, en la Guerra Española, empezó a querer tener su propio nombre y ya firmaba como Foto Taro. O sea que el equívoco no tiene fundamento en ese sentido, ¿no? Ella firmaba como foto Taro, ¿no? Y quizá pueda venir también por la fuerza del personaje, que casi es un gran mito como mujer en un momento es la primera mujer que muere fotógrafa de guerra, que muere en el ejercicio de su profesión, ¿no? Es la primera, pero es, yo estoy convencida de que si hubiera tenido más tiempo hubiera sido una gran fotógrafa. La putada es que no lo tuvo, ¿no? Y que su carrera fue muy, muy corta, ¿no? Pero
debido a esa carrera corta, la pregunta que quería lanzar es, ¿vosotros creéis que ella es o no un mito Gerda Taro? Bueno, yo creo que no. Yo creo que no. Tenía todo, tuvo mala suerte para ser mito, porque lo tenía todo, ¿no? Joven, idealista y además con esta cosa épica de morir en el ejercicio de tu profesión, ¿no? A mí, bueno, haciendo así similitudes, pues si pensamos en Amy Winehouse o en Kurt Cobain, ese tipo de cantantes, mucha gente que ha muerto joven, ¿no? Muchos artistas que han muerto jóvenes, también fotógrafos en el frente de combate. A mí, al que más se me parece, fíjate, el personaje al que más me recuerda a Gerda Taro es a James Dean, porque murió con 24 años, hizo 3 películas y murió en un accidente de tráfico también, mala suerte, lo que fuera, ¿no? Y yo creo que ella no teniendo todo eso, pues su resurrección, vamos a decir así, ha sido muy reciente. Sí. Ha sido muy reciente. Es decir, su obra quedó disuelta en el legado Capa o Magnum, llámalo X, ¿no? Y quienes en su momento la encumbraron como heroína del antifascismo, ¿no? En su entierro, pues el Partido Comunista hace grandes loas a su figura y todo esto, pues todos aquellos también, digamos, la fuerza de la historia o la deriva de la historia acaba con aquello, porque la Segunda Guerra Mundial pues elimina de la circulación muchas cosas, ¿no? Y el Partido Comunista y todas las fuerzas de izquierdas que se habían posicionado en defensa y en apoyo a la Segunda República y todo esto, pues se tienen que ocupar a partir del 39 de otras cosas, ¿no? De tal manera que el carácter heroico de Gerda Taro, primera fotoperiodista que muere en el frente de combate, en la primera gran guerra, que es fotografiada por reporteros extranjeros y ajenos a la causa, pero a la vez comprometidos con ella y con esa causa, ¿no? Pues yo creo que, bueno, todo eso se pierde, queda disuelto, por un lado, por la fuerza de la historia y segundo, porque queda disuelto en el legado Capa. Ya ha sido 70 años después cuando se ha recuperado su figura, ¿no? Y como dice Susana, pues, por ejemplo, otra fotógrafa de la época, que es Lee Miller, sí se convierte en un mito. Aparte de tener una carrera larguísima, no como la de Gerda Taro, que realmente pues es un año o un año y medio, años, ¿no? Claro. Gerda muere con 27 años. Sí, No había cumplido los no había 27. cumplido, pero realmente tiene un año de ejercicio profesional. Sin embargo, Lee Miller tiene un desarrollo larguísimo, pero es que además es la que se fotografía en la bañera de Hitler, ¿no? Cuando se produce digamos, el final de la Segunda Guerra Mundial. De tal manera que, bueno, efectivamente, si Gerda Taro no hubiera muerto, a lo mejor habría generado una producción fotográfica tan extensa y tan interesante, yendo a sucesivos conflictos, o a lo mejor, sin irse muy lejos, a la Segunda Guerra Mundial, como para convertirse en un mito, ¿no? Es decir, que yo creo que en ese sentido no tuvo mucha suerte. Ahora bien, yo sí que considero que puede ser una referente, ¿no? Referente. Precisamente porque la recuperación reciente de su figura y además la aparición de la maleta mexicana, que de alguna forma pone las cosas en su sitio en términos de autoría de la fotografía, la colocan en otro lugar, ¿no? Y yo creo que es muy interesante. El otro día estuve en Cracovia, justamente en el Cervantes, hablando de Gerda Taro, y bueno, ahí se hizo un intercambio también de opiniones sobre lo que significó pues, la fotografía en Centro Europa y todo esto. Y entonces yo recordaba, pues, por ejemplo, que en Alemania hay un colegio que es el Colegio Gerda Taro, ¿no? Es decir, que, bueno, tiene un cierto carácter referencial y además este tipo de personas, ¿no? De alguna forma, pues, cuya obra se ha revisitado, cuya presencia en un mundo masculino se ha reivindicado, ¿no? La presencia femenina en un mundo de hombres, como era el de los fotógrafos o el de los corresponsales extranjeros, bueno, hace que de pronto su figura emerja. Se hacen obras de teatro, en fin, tiene un cierto carácter icónico, ¿no? Y bueno, en ese sentido yo creo que está muy bien, porque de alguna forma cohesiona también y da sentido pues, a la reivindicación de la presencia femenina en la historia, ¿no? Es decir, no era una mujer a la sombra de un hombre, como ha dicho Susana, sino que realmente era una mujer que estaba construyéndose a sí misma a partir de determinados parámetros, ¿no? Sí que es cierto también, ya para terminar, que quizá no sea bueno que digamos, el fetichismo, ¿no? Este fetichismo de la imagen de Taro, yo creo que hay que poner las cosas en su sitio con una cierta moderación, porque al final, bueno, su papel como persona que estuvo en una guerra y que contó una guerra y que tenía una cierta ambición estética, pero también documentalista y periodística, ¿no? Bueno, pues es un perfil que duró
realmente duró un año, ¿no? Y no creo que, aunque tenga gran valor, pues yo qué sé, pues por ejemplo, Cati Horna estuvo mucho más tiempo, hizo mucho más trabajo y realmente pues dejó un legado mucho más amplio y que, bueno, digamos, la catapulta a gran referente, incluso mito de la fotografía, ¿no? del siglo XX, pero Gerda Taro yo creo que no tanto. Más bien el estar asociada a la figura de Capa y pues todo esto que estamos hablando, pero no más allá, creo. ¿Estás de acuerdo con? Yo creo que, fíjate, hay una cosa muy, muy importante que has dicho que a veces no se tiene en cuenta, y es que bueno, es el momento de las cámaras ligeras, de la Leica y la Rolleiflex, que se llevan al hombro, y que la Guerra Civil Española es el primer conflicto que es retransmitido internacionalmente para todo el mundo, el primero. Es decir, que había grandes revistas como Life, como Regards, como el Times, que sacaban sus reportajes y tenían a miles y miles de espectadores pegados al sillón viendo las noticias. Entonces, el impacto que tenía... O sea, entonces nace el mito, para mí, hablando de mitos, del corresponsal de guerra. O sea, si es uno de los mitos más poderosos del siglo XX, el mito del tipo que estaba allí o la mujer que estaba allí en el lugar de los hechos cuando estaba lloviendo metralla, y en ese momento, para que el resto del mundo pues, sepa qué ocurre, qué está sucediendo, ¿no? Esto es el siglo XX y uno de los mitos fundacionales del siglo XX es el del reportero de guerra, y Gerda Taro y Robert Capa representan ese mito más que nadie. Robert Capa más que nadie, por el tiempo, por la duración, por la Segunda Guerra Mundial, por la liberación de París, por los conflictos postcoloniales, porque su carrera fue más larga, ¿no? Pero lo que es el mito del corresponsal de guerra, digamos que nace entonces. Y creo que Gerda sí fue un mito en su vida. Y voy a tratar de explicarlo así muy brevemente. Ya os dije que medía 1,5 metros, pero en la guerra crece. Crece como mujer y crece en el sentido de que se transforma. Es decir, es un poco, a veces pienso yo que tiene algo que ver con Escarlata O'Hara, de Lo que el viento se llevó. ¿Os acordáis cómo empieza Margaret Mitchell la novela? Es algo así como: Escarlata O'Hara no era una mujer guapa, pero los hombres solían darse cuenta de ello cuando ya era demasiado tarde y estaban perdidamente enamorados de ella. Esto le pasa a Gerda Taro tal cual, es decir, y esto precisamente es lo que hace que su relación durante la guerra sea complicada. Hay muchísimos testimonios, desde el general Lukács hasta reporteros, Herbert Matthews, es decir, de las peleas que había entre los corresponsales por llevarla en su coche, por invitarla a cenar. Cuando ella llegaba al frente, había los brigadistas pues se peinaban, se afeitaban, se lavaban, se cambiaban la camisa. Es decir, anécdotas de este tipo. Le llamaban la pequeña rubia. Había una sensación como que era joven, era atlética, era deportiva, era valiente. Yo creo que era valiente, y la guerra era un territorio muy marcadamente de hombres, donde el valor era una cuestión, y ella tenía mucho más coraje en sus acciones que muchos de los hombres o de los reporteros que estaban allí. Y entonces eso la hacía brillar en aquel mundo, ¿no? Entonces le salían pretendientes debajo de las piedras, ¿no? Y de alguna forma esto Robert Capa no lo llevaba muy bien, que digamos, ¿no? Y entonces la relación entre ellos empezó a hacerse complicada. También porque pertenecía a una generación de mujeres que ya no eran mujeres de un solo hombre, que ya ellas decidían cuándo, dónde y cómo y por qué, y hoy sí, pero mañana no, y esto también de alguna forma cambió su relación. Entonces, yo he de confesar que cuando empecé la novela estaba inclinada, o sea, tomé un poco de partido
por Gerda Taro, ¿no? O sea, no sé, tenía que analizar la relación entre los dos, el carácter de los dos, y estaba de su lado, pero conforme iba viendo la documentación, conforme iba entrando en los personajes, es que fueron casi 2 años que los tenía en mi casa, desayunar, comer y cenar. Cuando estás con una novela tienes a los personajes ahí metidos, ¿no? Y en ese tiempo fui viendo que realmente, o sea, ella llevaba las riendas y Robert Capa era un crío de 22 años, ella le llevaba 3, pero le llevaba como 10 mentalmente. De alguna forma era la que marcaba, y que él estaba absolutamente entregado, absolutamente enamorado hasta las trancas, y en ese sentido, o sea, me parecía injusto, ¿no? Me parece injusto que pues todas estas teorías que de alguna forma culpan, ¿no? Encima él perdió el gran amor de su vida, es una mujer que le marcó para siempre, que nunca volvió, tuvo muchas historias, por supuesto, porque era un seductor nato, pero nunca buscó el compromiso, nunca quiso comprometerse con nadie, nunca llevó nada más allá. Y él iba con la foto de Gerda en la cartera y decía, es mi mujer, ¿no? Es la mujer que le partió la vida y tal, ¿no? Entonces, de alguna forma, ella era en la relación con Robert Capa muchísimo más, pues eso, muy alemana, muy disciplinada, muy borde a veces, muy con las ideas muy claras, con las, vamos, que era lo que ella dijese, ¿no? Y Capa era en ese momento, porque claro, las personas cambian y no es el mismo Capa el que está aquí en la guerra civil con 22 años que el que muere en Indochina con 40 y algo, no, se le va retorciendo el colmillo y se va haciendo un personaje, pero en realidad el drama de Robert Capa para mí es que intentó ser fiel a la leyenda que ella creó hasta las últimas consecuencias, pero que en el fondo, yo creo que en el fondo de su cabeza, de su mente, de su corazón, siempre existió la duda de cuál de los dos estaba ella enamorado, de André Friedman o de Robert Capa. Y supongo que ese era el precio que tenía que pagar, que se paga por los mitos, no lo sé. Habéis hablado los dos de su corta trayectoria y de su rápido crecimiento, ¿no? ¿Creéis que si hubiera seguido viviendo hoy día habría superado a su maestro, a Robert Capa? ¿O cómo sería? Es difícil superar a Robert Capa en las fotos, ¿no? Porque hay una frase de Cartier-Bresson que me parece que tú citas en tu libro, Fernanda, que es que Capa no era un tipo intelectual, no era un teórico, ni un intelectual, ni que buscaba la raíz intelectual de los conflictos. Era simplemente un fotógrafo que tenía una intuición sobrenatural para verlas venir por el aire, las fotos, para ver la foto. Ese era su don, esa era su genialidad en las fotos, ¿no? Gerda Taro hacía fotos de otra manera, es decir, amarraba más los encuadres, buscaba otro tipo de mirada, tenían muchas cosas en común, pero tenían también diferencias, ¿no? Entonces, igualar a Capa, no lo sé, pero ella, incluso si no fuese fotógrafo y hiciese cualquier otra cosa, no me cabe ninguna duda de que hubiera llegado lejos, porque era una mujer especial y porque tenía muchísimo talento, y supongo que si su relación hubiera continuado, ¿no? Pues no hubieran sido una pareja feliz precisamente, pero tampoco se hubieran aburrido, ¿no? Yo no creo que tuviera tanto talento, sino más bien una capacidad de adaptación gigantesca y una capacidad de aprendizaje enorme, ¿no? Como has comentado, pues ella llega
con capa primero a Barcelona y al frente de Aragón, y allí no hay mucho combate en ese momento de la guerra, y de alguna forma sus primeras fotos son más estáticas, están más vinculadas a la estética del realismo socialista, Sí. Digamos, son más pensando en el encuadre, ¿no? Desde el punto de vista técnico y estético, pues son interesantes, ¿no? Se vinculan también pues, a fotógrafas de vanguardia, etcétera, etcétera, ¿no? Conforme va avanzando el conflicto y ella va viniendo a España, efectivamente empieza no solo a aprender, ¿no? La técnica, a intercambiar las cámaras o esta cosa mística o mítica de quién llevaba la Rolleiflex y quién llevaba la Leica, ¿no? Pero efectivamente, luego hablaremos de una cosa que no se me olvide, que es el antifascismo, que lo he comentado con Fausto Canales este mediodía, ¿verdad? Y luego que no se nos olvide. Bueno, y entonces ella empieza a cambiar y efectivamente cuando empiezan a encontrar la realidad de la guerra y sobre todo los efectos sobre la población civil es cuando ellas, que viene ya con con un compromiso ideológico, empieza a cambiar su técnica de trabajo, pues empieza a ser, digamos, fotos más documental, para documentar un conflicto, más periodísticas, más vendibles a otros medios, ¿no? Y efectivamente, pues como hemos comentado, cuando ella empieza a venir sola, pues ya primero se pasa por la fase de transición de Capa y Taro y luego está el famoso reportaje de la desbandada de Almería, ¿no? Que ella no estuvo en la desbandada Málaga-Almería, pero sí en Almería, que es cuando empieza ya a publicar por su cuenta en febrero del 37 como Fototaro, ¿no? Y ese es un momento fundamental para entender cuál era la evolución previsible, ¿no? Yo me la imagino, pues probablemente estaría en la Segunda Guerra Mundial, con toda seguridad, ¿no? Si hubiera sobrevivido al tanque ruso, ¿verdad? O si no hubiera atropellado el tanque ruso. A Gerda en aquel momento en la batalla de Brunete, pero me la imagino, pues sí, en la Segunda Guerra Mundial, en sucesivos conflictos, incluso, no sé, pero podemos imaginárnosla con una cámara Leica en la caída del muro de Berlín, por ejemplo, ¿no? Que todavía tendría como 70, 80 años en ese momento, o sea que una reportera veterana que va a la caída del muro de Berlín o en cualquiera de los grandes acontecimientos bélicos de la historia reciente, ¿no? Bueno, de alguna forma Gerda Taro vivió en el ojo, en la mirada y en la cámara de otras, porque realmente sí que su trabajo y el de otras, como Lee Miller, que he comentado, y otras, bueno, tuvieron luego sus sucesoras. Y realmente el que comento en la segunda parte del libro, el reporterismo de guerra evolucionó en los años 60, 70, con los conflictos que ya conocemos, de la guerra de Vietnam y todo esto, y hubo una enorme presencia de mujeres fotógrafas. Y con el cambio de siglo, etcétera, y con los diferentes conflictos hay un balance, hay una estadística de fotorreporteras fallecidas en el frente de combate, ¿no? que de alguna forma pues, vivieron la misma experiencia que Gerda, ¿no? Que es comprometerse, tener una mirada hacia los que más sufren, acercarse lo más posible, ¿no? Al lugar donde hay que fotografiar y perder la vida en el intento, ¿no? De tal manera que, bueno, yo me la imagino así, de hotel en hotel o no sé, de trinchera en trinchera, podemos decir, y bueno, fotografiando conflictos con esa mirada que ella empezaba a tener y que no pudo desarrollar. No pudo desarrollar, sí. Yo creo que tienen en común los dos una mirada profundamente comprensiva y compasiva de seres humanos en situaciones límite. O sea, lo que quiero decir es que ninguno de los dos hace fotos carroñeras, en el sentido de que hay muy pocas fotos de cuerpos destripados o tal. O sea, hay un respeto a la dignidad de los fotografiados, de las víctimas, que es común a los dos, aunque hacen quizás sus mejores fotos de retaguardia, ¿no? Esa foto tan mítica de la niña, de la debacle republicana en Barcelona, que es simplemente la foto de una niña que está tumbada en unos sacos, seguro que la habéis visto 1000 veces, tapada con una guerrera de hombre y con unos zapatitos blancos y con unos ojos muy abiertos, ¿no? Y dices, pues es que esos ojos son la guerra, es que no hace falta más, es que es ser capaz de ver en esa retaguardia, ver en esas imágenes el horror, la tragedia, el drama, ¿no? Y yo creo que eso era común a los dos, ¿no? Este respeto, ¿no? Esa afirmación que hace me recuerda a lo que Richard Whelan también dice en su biografía, que cuando gira
Robert Capa su mirada hacia la retaguardia, que es coincidente con el famoso reportaje de Peyroncelli, bueno, no sé, ahora Sí. popularizado como Peyroncelli, pero que se tituló La capital crucificada, ¿no? Y que se publicó en Regar, y que donde apareció por primera vez esa foto es cuando retrata a las víctimas de la retaguardia por los bombardeos. Claro, Es interesante cómo Gerda Taro en los primeros meses se fija en la figura masculina, porque había que ensalzar el heroísmo del pueblo español personificado en soldados, campesinos, milicianos, intelectuales. Sin embargo, cuando va a Almería y sobre todo lo que has comentado, Susana, que vive en Valencia, por cierto, es valenciana de adopción, cuando fotografía las consecuencias en la población civil del bombardeo de Valencia, es cuando realmente, efectivamente, ya su trabajo trasciende y va más allá de la mera descripción de una realidad a un compromiso en la mirada, sobre todo hacia... Y ahí ya son mujeres las que sufren las consecuencias del conflicto, sobre Claro. todo. Hay un cambio Sí. fundamental. Sí, yo creo que a ver, es un momento único, ¿no? Y hay una cosa de la que eran conscientes, ¿no? Y era que la guerra civil, nuestra guerra, la guerra española, como se llama en la bibliografía anglosajona, la guerra de España no era un asunto solo de españoles, sino que era el preludio, era el aperitivo, por decirlo de alguna manera, de otra cosa que venía detrás, ¿no? Que venía después y que no era ni más ni menos que la Segunda Guerra Mundial. Esa conciencia existía en el momento en que las democracias europeas abandonan a la República a los pies de los caballos, es el momento en el que los brigadistas, las brigadas, esa épica de las brigadas internacionales, vienen pues, a título individual porque sus países no han querido apoyar o no han apoyado a la República. Entonces vienen a título individual, bueno, pues, pero comprometidos con una causa antifascista. Gerda y Robert Capa llegan sin fusiles, no son brigadistas, llegan con sus cámaras, pero sus cámaras son sus armas. Ellos desde el primer momento lo que buscan es una foto, quieren una foto para enseñarles al comité de no intervención. Quieren contribuir con sus imágenes a que se haga algo, que intervengan los países. Este es su compromiso clarísimo de los dos desde el principio. Antes de seguir adelante, quisiera recordarles a todos que pueden intervenir y preguntar. No sé si alguno de los temas que van surgiendo les suscita alguna inquietud. Y, bueno, levante la mano e interrúmpanos con total normalidad. Uno de los temas que ha salido también es su vinculación o no al comunismo, ¿no? De Gerda. De Gerda Taro, sí. Bueno, yo la llamo Gerda porque sí. Todo el mundo con el que ha hablado llama Gerda, ¿no? Sí. Pero es Gerda o Gerda, da igual, ¿no? Trabajó para varios medios, como decíamos, de ideología comunista y no ocultó nunca sus simpatías por la misma. Sin embargo, François Maspero, en este libro, nos dice que si hubiera que definir a Gerda con una sola palabra, sería la que está cruelmente ausente de su monumento en Leipzig, que es libertad. Una palabra que excluye la posibilidad de someterse a una disciplina de partido. Por su vida fue eso: su libertad como mujer, la libertad de su cuerpo y la libertad de su pensamiento. ¿Estáis de acuerdo con esta afirmación? ¿Realmente es tan libre? Sí, pertenece indudablemente a una generación de mujeres libres y que en todo, ¿no? No solo en lo político, sino en su vida privada, sentimental, etc. Pero yo sí creo que Gerda estaba más próxima a posiciones comunistas desde sus orígenes, desde Leipzig, su primer novio, Jos Kuritzes, que era el Partido Comunista, estaba mucho más próxima a estas posturas, mientras Robert Capa tenía un carácter, ya más que ideología, mucho más, que lo hacía mucho más proclive a posiciones anarquistas.
de carácter. Por eso empatizó tanto con España. Él vino a hacer un reportaje a España antes de la Guerra Civil, a un combate de boxeo. ¿Cómo se llamaba el boxeador este vasco? Paulino Uzcudun. Exactamente. Viene y va a Andalucía y se enamora del país, pero es que es un ácrata de carácter, de manera de ser, de tal. No encaja para nada en una disciplina de partido. Y ella, sin embargo, sí es mucho más disciplinada y me cuadra mucho más en un compromiso, pero simplemente es una apreciación mía que no sé. Fernando, ¿qué opina? Bueno, no hay documentos que acrediten su militancia o su filiación a ningún partido, por tanto, a la inversa, vamos a suponer que no era militante del Partido Comunista Francés, por ejemplo, ¿no? Para entender a Gerda Taro hay que, bueno, pues tener muchos factores en cuenta, ¿no? Esa visión comercial que decía Susana es muy interesante porque el padre vendía huevos. Entonces ella, unido digamos, a esa necesidad de ocultar su origen judío, ¿no? Hace que sus primeros años en Stuttgart sean complicados, pero ella ya empieza a forjar ese carácter que ha descrito Susana. Luego va a Leipzig, ahí ya, digamos, tiene una relación con ambientes de izquierda que luego se reproducen en París. Luego la encarcelan también, ella está en la cárcel. A ella la detienen por ¿cómo se dice? Repartir panfletos, etc. Entonces, yo creo que a lo que iba antes. No es tanto, no me parece que sea tan importante en ese momento ser comunista o anarquista, que efectivamente, como ha dicho Susana, probablemente hubiera inclinación, proximidad, etcétera, etcétera, sino sobre todo el antifascismo. El antifascismo es el elemento fundamental para entender la Europa de los años 30, seguro que aquí hay mucha gente que lo conoce mejor que yo, pero es fundamental también para ellos, ¿no? A ellos también les amalgama, les une el antifascismo, por lo que han vivido, por lo que tienen delante, lo que tenían en Alemania y de dónde venía cada uno, por el paradero final que, ¿no? Sin saber muy bien cómo iban a terminar sus familias, etcétera, etcétera, por ese origen semita y luego evidentemente es el motor que aglutina a la prensa internacional, a los reporteros de guerra, a Hemingway, a Martha Gellhorn y a todos los que vienen, que es el antifascismo. Sin ninguna duda. Y ese es digamos, la clave para entender cuál es la naturaleza de su trabajo, la naturaleza de su compromiso. Y eso, no sé si ahora o luego, pero digamos, esa experiencia nos debe o tenemos que vincularla con la actualidad. No sé si ahora o después, pero hay que vincularlo con la actualidad. Porque realmente lo que estamos viviendo en este momento se asemeja mucho, por suerte o por desgracia, a lo que ocurrió en la Europa en Europa en los años 30. ¿no? Es decir, estamos asistiendo a un rebrote totalitario, a unos mensajes que todos conocemos, que van envenenando la convivencia y con una propaganda xenófoba, etcétera, etcétera, que nos remite directamente a aquello que vivieron ellos. ¿no? De tal manera que hoy día es más importante que nunca pues, establecer determinados cordones sanitarios hacia ese tipo de ideas que derivaron en los años 30 en lo que derivaron. Y vamos, frente a la España y blanco y negro que proclaman algunos, en la actualidad me quedo con el Madrid multicolor de Almudena Grandes, del pregón del año 2018. ¿no? Es decir, nada que ver este Madrid multiétnico, multirracial, etcétera, con esa España en blanco y negro que algunos quieren mantener, ¿no? De tal manera que, bueno, yo creo que es importante conectar una cosa con otra porque realmente el ambiente es semejante en muchos ámbitos, no sé qué opinaréis, pero este veneno, digamos, que están inoculando desde las voces de ultraderecha se parece mucho a aquella atmósfera que se vivía. Por tanto, el antifascismo hoy es más importante que nunca, sin ninguna duda. Y termino con Pedro Cerolo, ¿no? En mi sociedad sí cabe usted, pero en la suya no quepo yo. Y esta es la realidad que nos rodea en este momento, ¿no? Y para eso los medios de comunicación, los periodistas y todo aquel que tenga todo el ámbito artístico, de creación, esta mañana hemos estado en Festimed, ¿no? El Festival de Memoria Democrática, pues todo lo que tenga que ver con la creación artística en cualquiera de sus modalidades. También pues el festival es un buen ejemplo, ¿no? De cómo hay diversas manifestaciones artísticas para que sirva al menos la cultura como dique de contención frente a esto que va invadiéndonos
silenciosamente o no tan silenciosamente, y que va envenenando la convivencia y nos está colocando pues, en la situación que todos sabemos. Totalmente de acuerdo con Fernando, suscribo punto por punto, ¿no? Y además el carácter, o sea, de cómo esa alerta antifascista tiene que despertarse porque está, incluso, o sea, en los años 30, el poco a poco del riesgo, del peligro, de las frases, de las propias leyes de Nuremberg que empezaban, bueno, pues que los judíos no se pueden sentar en un banco en la calle, bueno, y decían, bueno, está, pero bueno, pero no es tan grave. Pero de ahí a la noche de los cristales rotos, es decir, la escalada, siempre hay una escalada, es decir, y cuando empiezas a oír mensajes xenófobos, empiezas a ver actitudes, empiezas a oír voces, es que ahí estoy totalmente de acuerdo, todas las alarmas tienen que despertarse y toda la actitud, las posturas tienen que estar muy claras, ¿no? Porque el riesgo es tremendo, ¿no? Susana, tú en la nota final de tu libro dices que te parecía que este país le debía por lo menos una novela a los dos, ¿no? A Robert Capa y a Gerda. ¿Creéis que esa deuda personal, en este caso no, que tú ya has cubierto, ¿no? con tu libro y tú con el tuyo, como sociedad todavía aún está pendiente? ¿Qué es lo que debería hacerse? Bueno, yo creo desde el punto de vista literario, yo creo que la deuda con el libro de Susana está perfectamente pagada ya, ¿eh? O sea que realmente pues este planteamiento de ficción tan extraordinario que hizo Susana en su día, pues se cubre con creces pues toda esa mística, ¿no? que ha descrito muy bien Susana. Desde el punto de vista de la información siempre pueden añadirse cosas nuevas, ¿no? No tanto reeditar la biografía de Irme Schaber, porque realmente no va, digamos, fue la base de mi libro y no va a añadir nada nuevo, a no ser que sea una reedición que añada los últimos años y todo lo que está vinculado con la aparición de la maleta mexicana, ¿no? Es decir, que realmente ahí se produce un cambio en la lectura de la personalidad y de la obra de Gerda Taro, que a lo mejor es susceptible de convertirse en una versión actualizada del libro de Irme Schaber. Y luego se pueden hacer muchas cosas, claro que sí, desde luego poner un nombre a un colegio, eso, como en Alemania, ¿no? Porque realmente ella amó profundamente a España, se sintió como una miliciana más, como una española más. Han salido ahora fotos nuevas del frente de Córdoba, ella pues en grupo con milicianos en aquella zona, y ella era la pequeña rubia que, como tenía ese don de los idiomas, pues también aprendió un poquito de español, realmente se sentía como los tacos españoles, sí. Eso fue lo primero que como una española se aprendió. más, ¿no? De tal manera que hay muchos lugares que ella visitó y conoció muy bien, ¿no? Ella en Madrid vivía, como ha dicho Susana, en la residencia de la Alianza de Intelectuales Antifascistas, que está al lado de la Casa de América, la calle Marqués del Duero, un edificio que hay al lado, en la calle Marqués del Duero 7. Ahí era, digamos, el cuartel general de José Bergamín, de Rafael Alberti, Teresa León, y ella pues se aloja ahí, ¿no? Entonces conoció muy bien Madrid, conoció muy bien Valencia, en los primeros meses estuvo también en Barcelona y, bueno, pues digamos, desarrolló un vínculo afectivo también con España, no solamente con la causa republicana, sino también con España. De tal manera que se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Muchas representaciones teatrales y muchas nuevas investigaciones, y hay muchos libros ya y muchas tesis doctorales también. Es importante, bueno, que desde el ámbito universitario pues también se hayan desarrollado pues trabajos de fin de máster y todo ese tipo de cosas, ¿no? Que siempre añaden mucho, porque al final las tesis doctorales pues profundizan en una sola foto y a lo mejor hacen 40 páginas de una sola foto, ¿no? Y es muy interesante porque eso, digamos, en biografías más generalistas no llegamos, ¿no? Y yo sé que ya hay trabajos muy específicos sobre cada una de las fotografías de Gerda Taro y bueno, yo creo que hay mucho por contar todavía, otros ángulos, y también nos sorprendemos con la fotografía que conocimos hace poco, ¿no? La fotografía con la de Keith Slade, de el húngaro Szekely, que apareció en Twitter. Szekely, ¿no? A mí me impresionó muchísimo esa foto, porque es que desde el primer momento tuve claro que era ella, porque tenía esta herida que tenía ella en la barbilla y se le veía así, y era una morgue, o sea,
descolocaba un poco las informaciones últimas que teníamos, que era de que había muerto en el Hospital del Escorial, y esto no era el Hospital del Escorial, esto era una morgue, ¿no? Entonces, un poco, sí, que siempre salen cosas nuevas, tienes razón. Sí, sí, de tal manera que, bueno, ella misma terminó siendo fotografiada, ¿no? No sé si conocéis la historia de esta fotografía, si no la buscáis. ¿no? Realmente no hay fotografías de Gerda Taro en los últimos días de su vida, ¿no? Hay alguna suelta, pues como ha dicho Susana, pues en el frente con Ted Allan y con otros corresponsales en la que ella es fotografiada. Pero no hay mucho, y realmente hace unos meses nos sorprendió pues que un británico, que es general, me parece, general retirado o algo así, tenía guardada una foto de su padre, que era un doctor húngaro, el doctor Szekely, una foto que tenía por detrás una, digamos, una anotación. ¿Sabes qué ponía la anotación? Precisamente, sí. No ponía Robert Capa, ponía Frank Capra. Sí. Mujer Frank Capra. Mujer Frank Capra. Y efectivamente, pues sorprendió mucho porque, claro, no nos cuadraba que de pronto apareciese una foto así, mucho menos de Gerda Taro. Y bueno, luego pues el análisis de esa fotografía, tanto del reverso como digamos, de las dos imágenes que hay, que es una mujer tumbada en una camilla, pues con apariencia de estar muerta, y un médico que tiene un mandil, pero no de cirujano, sino de médico forense. Como de forense. Viene de alguna forma a transmitir la idea de que esa fotografía, bueno, corresponde a la preparación del cuerpo de Gerda Taro antes de bajarla a Madrid, ¿no? Entonces, bueno, pues son de pronto hallazgos como el de la maleta mexicana hace unos años, pues que conmueven muchísimo. Me conmovió. Yo incluso pensé que no era ella, ¿no? Escribí razones por las que esa mujer no es Gerda Taro. Luego tuve que desdecirme y al final pues parece que sí que era. Yo tuve el pálpito de, es ella. O sea, es que tiene... Por lo que ha dicho Susana, ¿no? El hecho de que realmente digamos, la historia comúnmente aceptada también es que murió en el Hospital del Escorial y que Alberti y Teresa León la bajaron en un coche a Madrid, ¿no? De tal manera que esta morgue, que podría estar en Torrelodones, no encaja demasiado bien con el relato conocido, ¿no? Pero bueno, también alguien me dijo una vez, bueno, no hay que contarlo todo, absolutamente todo. También es bueno dejar un cierto margen y unas ciertas lagunas para no llenar todas las lagunas en las biografías y que, bueno, hay un cierto margen para nuevos hallazgos o también para que el lector pues novelas. Lo que novelas. la ficción, ¿no? En el libro que has comentado de Llenes, que también es, bueno, recomiendo, y esto gracias por cierto por la recomendación de Messi, que está de la que has hecho al principio, ¿no? Pues en Llenes pasa lo mismo, realmente igual, es un judío húngaro que cuando los camisas pardas pues se ocupan Hungría, pues se va como corresponsal del New York Times a El Cairo, y ahí El Cairo, que es un avispero, etcétera, etcétera. Bueno, cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, viene a España. Y la idea era utilizar España para saltar a Estados Unidos, porque muchos judíos húngaros y alemanes se habían ido a Hollywood, ¿no? Hemos dicho Frank Capra y tantos que hicieron ahí carrera y eran judíos centroeuropeos, ¿no? De la Europa del Este. Entonces la idea de Llenes era irse para allá, pero se quedó aquí. Y dices, vamos a ver, se quedó aquí en septiembre del 39, enero, febrero, marzo del 40, con un país destrozado, un país que estaban fusilando gente. Y no he llegado a saber por qué se quedó, pero bueno, ahí queda, ¿no? Ahí queda el misterio de por qué Juan Llenes se quedó aquí, ¿no? Luego hizo una gran carrera como fotógrafo, pero hay unos meses de vacío que no he llegado a, digamos, a llenar, y bueno, a lo mejor algún día lo llenamos, no lo sé, pero bueno, es interesante también. Sí, bueno, yo agradecerte, Fernando, que tu libro me ayudó muchísimo para esta novela porque yo no hablo alemán, ¿no? Y toda la bibliografía a la que podía acceder y que estaba en español o en inglés, pero el libro de Fernando se hace eco de muchas cosas del libro de Irma Sharp, ¿no? Sí. Y sobre todo también que me encantó que es un homenaje a una generación de mujeres libres, ¿no? No solo Gerda Taro, sino otras mujeres que desfilan por el libro y a una manera nueva de entender la vida que rompe con la mujer decimonónica, y eso me encantó de tu libro. Y bueno, luego decir que bueno, el homenaje que le hace Capa a Gerda, ¿no? en el libro de Death in the Making, ¿no? Que dice a Gerda Taro, es muy bonito, me parece a mí,
Decía Gerda Taro que pasó un año en el frente de España y se quedó, ¿no? Eso me gustó. Cuando lo vi me emocionó mucho verlo en el libro, en el Centro de Fotografía de Nueva York. Y en los homenajes a mí me queda, ¿sabes?, una pena de la película, porque yo creo que pocos personajes tienen una vida tan interesante políticamente, tan comprometida, tan arriesgada, tienen emoción, riesgo, vitalidad, época, tienen todos los ingredientes para ser una gran historia y una gran película, ¿no? Y por alguna razón se torció un poco ese proyecto y a mí me gustaría que saliera, ¿no?, por algún lado, por donde fuese, ¿no?, pero bien, que cayese en buenas manos, ¿no?, y estaría bonito. Bueno, buena parte de lo que ha ocurrido desde el 25 de julio de 1937, cuando muere Taro, lo que ocurrió después, la muerte de Capa y todo esto, tiene mucho que ver con la custodia férrea del legado Capa por parte de su hermano. De Cornell. Es decir, lo que se ha hecho o lo que no se ha hecho durante tantas décadas es de la exclusiva responsabilidad de Cornell Capa. Lo que se ha hecho y lo que no se ha hecho, digo. Entonces, tanto respecto a la atribución de las fotografías como un evento. Anda que no ha habido años para que Hollywood hiciera una película sobre Capa. Sin embargo, bueno, alguna buena razón ha habido, pero que tiene que ver más bien con el legado, digamos, con la custodia del legado o de la imagen de Capa, etcétera, etcétera. A lo mejor, pues verle en cine a lo mejor no le gustaba a Cornell Capa, ver a un actor que encarnase a su hermano, ¿no?, por ejemplo. No, a mí me compraron los derechos en Hollywood para hacer la película, y además un director que me encanta, que es Michael Mann, ¿no? Y estaba yo feliz con esa idea y de que estaba en buenas manos, sobre todo porque en buenas manos, ¿no? Pero eso se torció porque no sabes por qué. No, en este caso no es culpa de Cornell Capa, ¿no?, sino de que la vida es complicada y de que, pues mira, pues unas circunstancias familiares concretas del guionista y tal retrasaron el proyecto un par de años. Michael Mann, pues ya es un hombre mayor, empezó a valorar otras cosas y bueno, pues cedió y ahí están los derechos, los tiene en Hollywood, pero está sin hacer. Y ahí no es responsabilidad ya de Cornell Capa, ¿no? Pero bueno, ahí hay, sí, independientemente de que se hubieran vendido los derechos, hay una cuestión que has comentado tú al principio sobre la ficción, ¿no?, sobre cómo abordar personajes reales desde la ficción, ¿no?, que es algo que se ha hecho. Y entonces has dicho algo muy interesante, que es los hechos son los que fueron. Es decir, que realmente cuanto más nos ciñamos a los hechos son los que son. Pero ahí hay un factor, digamos, que ha sido importante en relación con otras novelas de ficción de otras autoras, que tiene que ver con el derecho al honor, la intimidad y la propia imagen de las personas que aparecen en las novelas. Es decir, que hay una fina línea que separa la ficción de una manera o la ficción de otra. Entonces, en este caso, no hay ningún problema, y además está estupendo el libro, la novela, el relato, está fenomenal, pero ha habido otros casos en los que se ha invadido ese territorio de una manera muy agresiva y ha generado muchos problemas. Me estoy refiriendo, bueno, no lo voy a decir, pero hay muchas novelas sobre la época del franquismo, sobre determinados personajes, que luego han sido bestseller y los herederos han puesto serias objeciones al relato de ficción que se ha hecho sobre su padre, su tío, su... Entonces, que digo que es complicado y a lo mejor se han vendido los derechos de la novela o los derechos para hacer una película sobre Capa, pero luego, en fin, a ver cómo te acercas al personaje, ¿no? Hasta la nunca serie se sabrá de Crown, ¿no? Ha habido problemas con la casa británica y tal, claro, ¿no?, con la serie. Yo creo que sería yo creo que es una cosa que se podría solventar bien, ¿sabes? Creo, no sé. En fin, en cualquier caso no depende de nosotros. Bueno, igual Netflix ya está preparando alguna, no sé. Seguro que Netflix tiene alguna, y si no se llama Robert Capa se llamará de otra manera, pero será inspirado en hechos reales, ¿verdad? Porque si no se llama Robert Capa no pasa nada. Fue un gran reportero, pero era otro, ¿no? Sí. Una pregunta. Fausto.
Un momentito que le pasan el micrófono. Buenas tardes, soy Fausto Canales, amigo de Fernando, muy amigo. Y me gustaría no irme de aquí sin que hablaseis de la fotografía icónica del miliciano. Porque que todo el mundo, también hay verdad y mentira ahí. Entonces, a ver si vosotros desveláis aquí ya y ya de una vez sabemos que es mentira, que no es ningún miliciano, o sí, que es de Robert Capa, no lo es. Pues mira, te voy a responder muy rápidamente. Soy experto en Gerda Taro, pero no en Robert Capa. Entonces, Tomás Zarza, que está ahí, Miguel, que está aquí, y el propio José María, tienen mucho, bueno, y a lo mejor Susana también, tienen mucha más información al respecto del miliciano abatido, porque eso sí que es un lío descomunal, vamos. Sí. No, Tomás, yo creo que puede dar una explicación muy fundamentada como docente, historiador, y investigador y experto en la materia. Cerrona. Fausto. Venga, yo te hablo de tú, venga, y nos acercamos. Desde las artes. Porque en las artes, y más concretamente las bellas artes, y más concretamente la fotografía contemporánea, lo hemos cerrado de una manera muy sencilla. Toda fotografía al final es un acto de construcción. Y en el momento en que se construye, porque mentalmente estamos obligados a construir, a escenografiar, porque la propia fotografía es un acto de escenografía puro y duro, en el que tengo que decir quién sale y quién no sale, cómo sale la película, etcétera, etcétera. Hemos cerrado rápidamente esta polémica, es decir, no necesitamos, como sí ha necesitado el reporterismo, decir si eso fue o no un momento decisivo del que decía Cartier-Bresson. Nosotros Cartier-Bresson no nos vale tanto porque al final no vivimos momentos decisivos, vivimos momentos de creación y en ese sentido no tenemos ninguna duda que es una grandísima o es un acto de creación. Y lo dejo ahí. Miguel también puede intervenir, que se complementan muy bien los dos. Muchas gracias. Bueno, pues completando lo que dice Tomás, es verdad que nosotros eso es una cosa que utilizamos mucho en clase para hablar de lo que es la fotografía, ¿no? El decir, entrar en el debate de si esa fotografía fue un montaje, fue realidad, fue mentira, bueno, pues es meternos en un berenjenal en el que lo que decíamos desde el mundo del arte procuramos no meternos, ¿no? Porque decíamos, Robert Capa tuvo la capacidad de crear un símbolo, ¿no? Una simbología, ¿no? Y claro, el hecho de decir que pensar que esa fotografía me da acceso a la verdad es lo que nosotros desmontamos desde el primer día de curso en Bellas Artes. La fotografía no te da acceso a la verdad, ¿no? Es decir, te da acceso a un pensamiento político de una persona, ¿no? Que con un pie de foto, ¿no? Acompaña a esa imagen que, pues en muchas imágenes, la de Peroncelli se utilizó desde el lado fascista y desde el lado republicano, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo yo describa esa fotografía, la fotografía es tan ambigua que puede servir para todo. Entonces, nosotros desmontamos desde las Bellas Artes esa capacidad de la fotografía de darnos acceso a la verdad. Me da acceso a la visión política de una persona que utilizó esa fotografía para luchar a favor de algo. Entonces, bueno, nos podíamos meter en un debate. Yo personalmente, vamos, si ves la revista Regards, creo que en la primera vez que se publicaron los dos milicianos muertos en el mismo sitio. Digo, nosotros que hemos trabajado en prensa, hacer una fotografía de una persona justo en el momento de la muerte es una entre un millón, pero ya dos, con una Leica y enfoque manual, etcétera, etcétera. Bueno, yo siempre juego jugamos a esa ambigüedad que da la fotografía, ¿no? Realmente es tan importante, ¿no? Si realmente consiguió generar una simbología, ¿no? Entonces, bueno. Sí, yo no sé, es un asunto marginal, pero relacionado con eso, y es que yo no lo sabía, ¿no? Que es que esa fotografía provocó llamadas a centralitas de periódicos, es decir, impactó a la opinión pública muchísimo, porque ya hemos dicho antes que era el primer conflicto retransmitido a todo el mundo, y era
un aspecto en el que yo no me había fijado, que es que el gorro del soldado con la borla, o sea, llevaba una borla y la interpretación de los que vieron la foto, o el pie de foto, lo que decías, Miguel, es prácticamente como si le saltara el cerebro. O sea, se interpretó el movimiento de la boina como si le estaba saltando el cerebro. Entonces esa foto resultó ese impacto tan tremendo que hizo que se colapsaran las centralitas de los periódicos. Y luego que las fotos icónicas, como, o sea, las fotos que se convierten en símbolos, nadie sabe cuando dispara o cuando aprieta el obturador, nadie sabe qué foto va a tener. Es después cuando eso adquiere el carácter de símbolo. Y el peligro que tienen las fotos simbólicas, las fotos que se convierten en iconos, es que a lo mejor tapan otras fotos tan buenas o mejores que esas, pero es el símbolo y esa foto es simbólica, tenga representación o quizá por lo que tiene de representación, ¿no? Pero es un símbolo y eso es innegable, incuestionable. Además es que el papel que tiene en este Festival el arte, es precisamente esa idea de invitarnos a soñar y alejarnos un poco de esa idea del carácter denotativo de la fotografía. Perdón, connotativo. No necesitamos agarrarnos al documento que va tras la foto, sino que por el contrario pensamos que irnos hacia ese lado más simbólico nos abre las mentes para luego crecer y entender y construir mejor, trabajar con la historia, trabajar con la memoria, etcétera, etcétera. Pero no utilizamos ese a veces tan incómodo elemento que es el documento, que es lo que enseña la fotografía, porque eso es verdad que nos genera muchos problemas y muchos conflictos. No es real. Fue aquí, fue allá, sí. No es real, nos llevamos una gran desilusión, pero nosotros pensamos que da igual. Sí. Efectivamente el símbolo ha funcionado, es maravilloso, pero no, es verdad que hay mucha gente que en el momento en que se entera que esa fotografía está manipulada, ya dejamos de creer en ella. No dejamos de creer en los pintores que parten de un blanco, pero los fotógrafos que también partimos de un blanco, porque todo es algo mental, las fotografías al final las construimos en la mente y luego las hacemos reales, pero las construimos en la mente. Eso es lo que no acabamos de entender en la sociedad. Hemos pensado que el fotógrafo al final sí que parte de lo que tiene delante, cuando en realidad nosotros al menos en las artes pensamos que es más de lo mismo. Es una actualidad. Hombre, yo creo que aquí también hay un amplio debate para abrir y es en qué momento una fotografía que nace en el periodismo y documental pega el salto a ser una obra de arte y se convierte en ese símbolo, porque ahí también hay un proceso en el que Capa no controla, y es decir, sus fotografías se envían y hay alguien en una redacción que decide. Y es el que al final yo creo que es el que realmente la convierte en un símbolo, porque la lleva una portada y esa portada es la que impacta, más allá de que él tenga en su intención inicial. Sí, hay una maldición con las fotos que te hacen famoso de todos los fotógrafos. Esto ya es un clásico y es así, ¿no? Todos la foto del buitre, o sea, que se supone el Pulitzer, ¿cómo se llama? No recuerdo el nombre. Kevin Carter. Pues le dan el Pulitzer, al mes siguiente se suicida. Es decir, hay una maldición. Yo he oído una entrevista en YBC de Robert Capa y odiaba esa foto. Él odiaba esa foto. Esto no quiere decir nada más que los fotógrafos, como algunos novelistas odian la novela, como García Márquez podía odiar 100 años de soledad, ¿no? Y decir, no, mi mejor novela es El amor en los tiempos del cólera, ¿no? Hay eso, existe eso, ¿no? Existe ese elemento, ¿no? Y esa maldición también, ¿no? Pero eso no quita que es una de las mejores fotografías. Yo ya no entro en el debate, pero es una de las mejores fotografías de todos los tiempos y es un símbolo de una época, es un símbolo de, pues como puede ser el Guernica o como puede ser otro referente, ¿no? Nos ha traído aquí un poco, ¿no? De este
esta confusión, este mito que ha habido en torno a Gerda Taro, si tenéis algún conocimiento de, porque solo ha sucedido aquí en España, ¿no? Y qué tuit fue el que, el que levantó esto, y a partir de ahí, pues eso, como de repente se genera un símbolo, y cuando se crea un símbolo es muy difícil de pararlo, ¿no? Nosotros constantemente estamos desmontando, ¿no? Y aclarando esas cosas, y es muy difícil luchar contra el pensamiento a golpe de tuit, ¿no? O sea, y luego también la segunda parte de la pregunta es, vosotros como escritores, ¿cómo veis este mundo, ¿no?, de pensamiento a golpe de tuit, ¿no? Vosotros que dedicáis mucho tiempo ¿no? y dedicar un tiempo a que hay, pues la gente que lee un libro dedica un tiempo al pensamiento profundo, íntimo, ¿no? Una cosa que no sé si se está perdiendo, y no sé si está relacionado este mito de Gerda Taro también con este escaneo constante de la realidad en que estamos metidos, ¿no? Responde. Bueno, pues hay estamos viviendo lo que llaman una infodemia, ¿no? Una sobreabundancia de información por la proliferación de las redes sociales, etcétera, etcétera, y de los medios digitales. Y entonces, claro, pues ya se pierde el control sobre lo que es real, no es real, sobre lo que es verdad, sobre lo que no es verdad, porque la desinformación, ¿no?, las noticias falsas, los bulos que afectan sobre todo a la gente joven, digamos, o impactan sobre todo en la gente joven, están ganando cada vez más espacio. Entonces, pues es muy complicado, no sé, tú buscas en Google Gerda Taro fotos y entonces hay atribuciones de fotos, hay fotos atribuidas a Gerda Taro que no son de ella. Pero vamos, la más conocida, la de Marina Ginesta en el ático de Barcelona, que es de Hans Gutmann. Hans Gutmann. Y entonces pues se da por bueno que es de ella. Incluso hay fotos de una vez muerta que son de capa atribuidas a Gerda Taro, en concreto de Israel. Sí. Sí, pero bueno, ahí el Taro capa Taro, bueno, ahí ya hemos hablado un poquillo del tema, ¿no? Pero ya que fotos de Hans Gutmann se la atribuyen a ella, pues es complicado. Luego una cosita respecto a la mala suerte de los fotógrafos, eso es cierto, ¿eh? Pero también hemos tenido una buena noticia estos días, porque la famosa imagen de la mujer afgana, de la joven afgana del National Geographic, ¿no? De ojos verdes. Sí, de Steve McCurry, eso es, gracias. Que luego fotografió de nuevo, ¿no? Pues mediante una operación internacional liderada por Italia, ¿no?, pues se ha conseguido sacar de Afganistán a la mujer, ¿no? Y estos días ha sido la semana pasada, ¿no? Jueves, viernes, están las dos fotos, de tal manera que ese valor también es importante, ¿no? Como la potencia de esa fotografía pues también nos ha recordado que esa mujer seguía viviendo cuando se produjo la caída del régimen, ¿no? Y entonces pues alguien se ha ocupado pues de sacarla de allí, a ella y a su familia, y están en Italia, ¿no? Entonces, bueno, que es una foto simbólica que luego fue resimbolizada o, en fin, de alguna manera con la foto de unos años después, y ahora ha servido para salvar a una familia. Esa es una frase de Capa, que una causa sin imágenes no es una causa olvidada, es una causa perdida, ¿no? O sea que las imágenes al fin están ahí y tienen un sentido, ¿no? Y sirven. Con respecto a lo que decías del origen del bulo, yo humildemente he iniciado una investigación, una prospección por Internet, y tengo algunos apuntes hacia un blog personal en 2012 que luego se replica en un importante medio de comunicación de nuestro país, y luego se replica en alguna otra revista curiosa. Y no sé, es muy difícil con ese océano de información que hay en Internet, y que muchas veces no está fechado, no se puede fechar el origen, a pesar de algunos remedios tecnológicos que estoy tratando de usar, el poder encontrar, pero sí, es muy curioso cómo se ha expandido. Nosotros desde la red de Selva Berencerie, a veces pues eso, es un poco cansino el siempre encontrar, es que Robert Capa eran dos, el típico cuñado, que no, por favor, léase las biografías, hay mucha literatura, y luego por favor ya hable, ¿no? Aquí había una pregunta. Que sea fácil, no como la de Fausto, que era de difícil respuesta. No sé si se me oye, tengo mala voz, pero sí. Yo quería preguntar un poco sobre las fuentes que tuvisteis en la investigación. Yo he leído el de Susana Fortes, me gustó mucho. El de Fernando tengo pendiente, pero lo leeré.
Pero he leído otras cosas sobre Gerda Taro y sí tengo la sensación de que no sé si hay un archivo unificado, si siempre habéis tenido que recurrir a gente que hablaba de ella. Son como un eterno personaje secundario, aunque sea tan importante, ¿no? Siempre buscar quién la vio, qué dijo, quién la vio, qué dijo, qué hay, qué dijera ella de sí misma, si lo hay. Si hay algún tipo de archivo unificado, no lo sé, aparte de las fotografías que tuviera Cornel Capa, porque habéis hablado más que nada cómo ha sido la resurrección del personaje en ese sentido. Porque en el caso de Lee Miller, que habéis hablado de ella también desaparece, pero es una desaparición voluntaria, en cierto modo, pero tiene un archivo súper ordenado porque estaba en una casa que estaba todo muy catalogado y ella sí iba a tener una película. O sea que igual, no sé si tiene algo que ver. ¿Cómo ha sido esa aproximación al personaje? Si ha sido, bueno, aproximación no, profundización en el personaje, si ha sido fácil, si hay un hilo conductor fácil o no, o habéis tenido que pegar muchos cachitos contradictorios a veces sobre ella. Yo he tenido que pegar cachitos contradictorios porque ella misma era contradictoria, era un personaje con muchos encuadres, porque al mismo tiempo que una mujer comprometida también tenía su punto frívolo, su punto que Fernando lo describe muy bien en esa etapa, ¿no? de no renunciar a pintarse, de zapatos de tacón, de gustar, de seducir, ¿no? y de moverse. O sea, tenía muchos encuadres, casi tantos como agallas, ¿no? Y eso lo hace una mujer complicada, ¿no? Y a la hora de documentarte, pues tienes que recurrir, aparte de las biografías y tal, a lo que dicen los amigos y con todo eso vas construyendo el personaje, ¿no? Y sí que hay algunos textos de ello, algunas cartas, algunos fragmentos de pensamientos de ella, de palabras de ella, de frases de ella, ¿no? Pero, claro, con un personaje así, la reconstrucción no puede... No sé, tú, Fernando, como... Bueno, si durante 70 años nadie se ocupó de ella, imagínate qué poco puede quedar de ella, ¿no? Y aparte, su familia fue asesinada por los nazis. Me parece que se refugiaron en Italia, creo recordar. Bueno, los fascistas italianos acabaron con la familia. Y realmente no queda más que, porque ella no dejó nada escrito, digamos, su testimonio vital son las fotos que hizo o las fotos que le hicieron a ella, y ya puedes elaborar todas las teorías o todas las tesis doctorales sobre una foto que tú quieras, ¿no? Porque lo que queda de ella son sus fotos y las fotos en las que aparece ella. De tal manera que es muy complicado reconstruir, de tal manera que hay una referencia que es la biografía oficial, vamos a decir, de Irme Schaber, que por estar en Alemania sí ha tenido acceso a archivos, etc. Pero esto estoy hablando de, no sé de cuándo es el libro de Irme Schaber, pero de hace 20 años por lo menos. Este es de 2007, o sea que lo hice en el 2005, 2006, sin la maleta mexicana, imagínate. Entonces, pues tienes que, claro, reconstruir una época, porque ya al final, pues como he dicho al principio, ¿no? Pues la memoria es individual y tú haces una biografía de una persona como persona individualizada, pero al final forma parte de un contexto social y político, histórico, etc. Entonces, pues tienes que complementar, digamos, la biografía oficial pues con otras cosas, ¿no? Entonces, yo tuve bastante suerte en el caso de España porque, como nadie había investigado sobre ella, entonces aparecían muchísimas referencias en muchos sitios muy variados. Incluso la propia María Teresa León hizo un poema, etcétera, etcétera. La prensa de la época siempre es importante y eso te ayuda no solo a construir un personaje, sino además, como dice Susana, a entenderlo, ¿no? Entender sus motivaciones personales y vitales, entender su biografía, tanto en Alemania, ¿no? La importancia de su origen judío, si es muy importante o poco importante, lo que sea, ¿no? Entonces tienes fuentes directas, pues son las que son, y fuentes indirectas pues son muchas más. Entonces, bueno, ahí el asunto es... Mira, te voy a contar lo que, si tenemos, yo creo que sí, ¿no? Podemos, sí. Te voy a contar lo que me ha pasado con el último libro, el de Mexic, ¿no? Que mezcla el rigor documental, ¿vale?, un cierto elemento de ficción, como ha dicho Susana, porque no puedes ficcionar una vida que realmente existió, quizá con ciertos parámetros, pero una cierta ficción en los diálogos, ¿no? Entonces tenemos rigor documental, periodístico, etcétera, una cierta ficción y luego digamos, el estilo autobiográfico, porque es Sofía Blasco la que en primera persona cuenta, bueno, el viaje del barco Mexic, un barco de exiliados, pues que sale de Burdeos, llega a Veracruz en julio del 37, ¿no?
Bueno, ella cuenta la peripecia en el barco, que van 2000 exiliados, y cuenta su vida. De tal manera que hay un relato así cruzado, que hay un cuaderno de bitácora, y luego ella cuenta su vida, pero bueno, la cuenta ella en primera persona, pero la he escrito yo. Entonces, bueno, hay una cierta responsabilidad, una responsabilidad muy grande para, digamos, para ser riguroso y fiel. Y además, bueno, yo estuve buscando a descendientes de Sofía Blasco y no encontré ninguno. Bueno, encontré a un bisnieto en México que es como un artista así perdido, que yo le contacté y, oye, voy a hacer una cosa de tu bisabuela. Sí, bueno, haz lo que quieras, nada. O sea, desentendido completamente. Entonces, bueno, ya cuando tienes armado el libro, había hecho un contacto porque el hijo de Sofía Blasco había estado allí en una sociedad, en una asociación filantrópica, etcétera, y cuando iba a entregar a la editorial el libro, apareció el nieto. Apareció el nieto. Entonces, eso es un shock. Es un shock tremendo, porque claro, ¿quién conoció a Sofía Blasco? Pues nadie de los aquí presentes, ni nadie de los vivos en el año pasado, ¿no? Realmente, estamos en la misma situación de Gerda Taro, aunque Sofía Blasco había dejado muchos textos escritos, ¿no? Yo me había hecho una composición del lugar, había reconstruido su vida, su forma de entender la España de los años 30, bueno, la España del primer tercio del siglo XX, etcétera, etcétera, y entonces, claro, fue un shock que aparece ahora el nieto, que no conoció a la abuela, pero sí conoció de manera indirecta a la abuela porque su padre iba en el barco con ella. Entonces, claro, es muy emocionante, muy conmovedor y da mucha satisfacción también que me dijo, ¿puedo leer el manuscrito? Y digo, hombre, es que no sé, imagínate que haces una enmienda a la totalidad, ¿no? Y nos vamos al carajo con el libro, ¿no? Y entonces es muy emocionante, digamos, que la mirada que he tenido yo hacia Sofía Blasco pues se corresponde con eso que su padre, o sea, el hijo de Sofía Blasco, le contó, ¿no? Y claro, pues ahí tengo al nieto para lo que yo quiera, ¿no? Pero es complicado porque tienes que tener mucho pulso para interpretar una vida, ¿no? Y el caso de Susana es clarísimo porque, bueno, el rigor documental, vale, pero ahora con qué respeto, con qué mirada, con qué emoción, ¿no? Te acercas a la historia de ellos dos y, bueno, pues ella lo hizo estupendamente, pero es una responsabilidad enorme porque, como he dicho antes, pues estás al final contando vidas de terceras personas. Y bueno, yo podía haber contado a la ligera la vida de Sofía Blasco sin pensar que había un nieto, porque todo el bisnieto le daba igual. Pero cuando aparece el nieto ya la cosa se pone seria. Y menos mal que, bueno, pues ya ahí está el oficio y, en fin, pues yo qué sé, el manejo adecuado de las fuentes para hacer un libro que, bueno, que le ha gustado mucho, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, es complicado, pero también está ahí el atractivo, ¿no? de escribir libros más o menos biográficos o rigurosos y también una mirada complementaria porque a veces con la ficción se comprende mucho mejor la realidad, ¿no? A veces también la realidad supera la ficción, como estamos viendo ahora mismo, ¿no? Pero bueno. ¿Alguna pregunta más para terminar? ¿Te puedes pasar? ¿Qué situación está ahora? ¿El tratamiento? ¿Va a hacer algo? ¿Eso va a ser permanente ya en un museo? ¿Qué va a ocurrir? Ahí también, o ha habido, ahora puede ser que esté todo claro. Pues bueno, Peyroncelli también, y aprovecho también la pregunta para aclarar, es una fotografía de Robert Capa y se sabe que es de Robert Capa y no de Gerda Taro, porque se hizo en el segundo viaje que hizo a España y en aquel viaje solo vino él. Eso es. Y profundizando en la pregunta que nos haces, actualmente el edificio está salvado, está incluido dentro del catálogo de bienes y espacios protegidos del Ayuntamiento. Sus vecinos felizmente han sido realojados en viviendas dignas y ahora queda el siguiente paso, que es la propuesta que planteamos desde la plataforma Salva Peyroncelli de convertirlo en el centro Robert Capa para la interpretación de los bombardeos aéreos. A comienzos de este año tuvimos una reunión con los responsables municipales del área de cultura y con los distintos grupos políticos municipales del ayuntamiento, en los que les presentamos no solamente la iniciativa del centro, de su contenido, sino algo más ambicioso que siempre hemos hablado, que es el plan Robert Capa entre vías, lo hemos bautizado así, por el cual se convierta en un centro que dinamice culturalmente y económicamente un espacio muy degradado. No sé si habéis visitado el lugar, pero al lado está el solar que hemos bautizado como la Plaza del Fotógrafo Robert Capa, que mejor lugar para que lleve ese nombre, donde se encuentran los restos
de las casas que fueron bombardeadas y que curiosamente y que fueron destruidas y que fueron también fotografiadas por Robert Capa. Esto lo sabemos porque en los contactos que se conservan en los archivos nacionales franceses de las fotografías de Capa, hay 2 tomas en la tira de contactos de Peyroncelli, que son las 2 que hizo, y a continuación aparecen estas viviendas que, gracias al archivo, y les aprovecho para animarles a que visiten la exposición Crónicas de Retaguardia en la Fundación AISGE, gracias a ese archivo de José Latoba, cotejando ese contacto con ese otro archivo recuperado, hemos podido identificar que son las casas que había en ese solar. A más, que dice Artur Mas, hemos podido comprobar in situ que a un nivel muy a ras de suelo se encuentran los ladrillos hidráulicos de los suelos de aquellas viviendas, ¿no? Y ahora aprovecho también para comunicarles una buena noticia en relación con todo el proyecto, y es que solicitamos una ayuda al Ministerio de la Presidencia para hacer ahí una excavación arqueológica dirigida por Alfredo González Ruibal, el experto arqueólogo madrileño en la guerra, y se ha conseguido. O sea que esperamos que a lo largo del año 2022 podamos acometer esa cata para sacar a la luz esos restos. Eso supondría que ese centro para la interpretación tendría, y es el proyecto que hemos planteado, un museo al aire libre que explique lo que sucedió en todo ese entorno. Se ha planteado todo dentro de ese proyecto una peatonalización de la calle Peyroncelli y Miguel de la Roca, ese cruce, con lo cual se generaría un espacio ciudadano y unificado muy interesante, donde además se favorecería el colegio que está justamente enfrente y donde los niños podrían salir a acampar sin ningún peligro. Se muralizarían los muros medianeros de Peyroncelli, los 2 muros medianeros del propio colegio y otro que hay. Se colocaría un grupo escultórico que recrearía a esos niños que fotografió Robert Capa en la puerta de Peyroncelli, que creíamos que convertiría en un gran emblema de la ciudad de Madrid por la paz y por la memoria que simboliza ese lugar. Y no sé, Miguel, Tomás, ¿se me olvida algo más del proyecto? Ajá, sí, efectivamente. Lo último es que esta semana, con la nueva presentación de la colección del Reina Sofía, se nos ha comunicado que la petición que formulamos para que la copia que donó Cornel Capa de Peyroncelli, junto con otras, va a estar, forma parte de esa colección permanente del museo y ya se puede contemplar en la sala 205-4, si no recuerdo mal, muy cerca del Guernica de Picasso. Así que es un poco el contexto. Con respecto a lo que nos dijo el Ayuntamiento una vez presentamos el plan, las ideas genéricas o generales de todo el cambio del entorno les parecían buenas y estaban de acuerdo. El contenido, porque le preguntamos directamente por el contenido del centro, nos dijeron que lo tendrían que ver los expertos del museo y que ellos veían más un museo de las cartillas de racionamiento que, a nuestro juicio, da para una esquina de una vitrina, ¿no? El relato de las cartillas de racionamiento. Entonces, veremos. El camino hasta ahora ha sido largo y seguirá siéndolo, y es cuestión de constancia. Que sería importante que no os dejarais resignificar por el ayuntamiento nada de lo que ellos piensen, que sigáis con vuestra idea, porque ellos lo que tratan es de todas estas cuestiones es resignificarlas, que lo llaman ellos entre comillas, que es llevar su agua al molino suyo, o sea, el agua al molino suyo. O sea, mucho cuidado, porque tenemos experiencia con el memorial del Cementerio del Este, que lo han chafado, aparte de quitar los nombres. Lo han resignificado de una manera absolutamente que nosotros estamos luchando porque se vuelva otra vez
a su origen, al proyecto que presentamos, vamos, la Memoria y Libertad. De manera que vosotros estaréis muy vigilantes porque estos la juegan en cuanto pueden. Sí, ahí, bueno, como bien dices, estamos supeditados a la decisión municipal que puedan tener ellos. Nosotros estamos alerta y en la medida que podemos, pues bueno, vamos haciendo con todas estas acciones lo que, entre comillas, podemos. Pero yo creo que ahí, en este caso, también hay un discurso que lo marca la fotografía de capa, del cual tienen difícil... o sea, saben que el centro tiene que hablar de la guerra, de los bombardeos les va a costar, pero bueno. Tenéis la garantía de que está la Secretaría de Estado de Memoria Democrática y bueno, tenéis esa ayuda. Está González Rival, Fredo, que bueno, ha hecho lo del poblado del Valle de los Caídos, que yo he ido allí a verlo, y es una garantía total, porque también somos sierra, es decir, y los mejores mimbres para que todo eso salga perfecto y el ayuntamiento no tenga que decir nada, porque eso es historia. Efectivamente. Pues nada, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Muchísimas gracias a la Casa Encendida, a todo su personal, a Rosa, a Blanca y a Lucía. Y bueno, pues el festival continúa. Espero que podamos volver a vernos en alguna otra de las actividades. Muchas gracias. Gracias. Perdón. No, pasado mañana. Sí, pasado mañana en el Ateneo se inaugura la exposición, Miguel. Y a continuación, luego a las 7, aquí otra vez en la Casa Encendida, en el auditorio, muy bien me está indicando Rosa, tendremos el debate o el coloquio sobre la pobreza, heredar el olvido, donde participará, entre otros, Federico Mayor Zaragoza y donde se hablará, bueno, dentro de ese discurso que tiene este año el festival sobre los legados, cómo hay determinadas herencias que marcan la existencia, ¿no? Así que lo dicho, muchísimas gracias.